Momias. Son los misteriosos restos de una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Nos hablan de enormes periodos de tiempo y de secretos envueltos bajo los antiguos sudarios. Resultan muy familiares y a la vez muy extrañas. Un aterrador recordatorio de nuestra propia mortalidad. Y, sin embargo, una tentadora promesa de inmortalidad. Las momias solo son los restos de un misterio mucho mayor, la punta del iceberg. Los antiguos egipcios creían en una amplia e intrincada vida tras la muerte. Se esperaba que cada cadáver modificado resucitase en otro mundo, y solo existe una guía hacia ese mundo, el libro egipcio de los muertos. Es el nombre dado a unos manuscritos enterrados con los muertos momificados en el antiguo Egipto. El libro de los muertos era una especie de guía para los difuntos y un libro de conjuros para ayudar a los muertos en su viaje por la otra vida y el proceso para alcanzar la inmortalidad. Es un libro de magia, por supuesto. Es una colección de conjuros cuyo objetivo principal es facilitarle la otra vida y la inmortalidad al difunto. Es un libro para los muertos porque nos habla de lo que se encontrarán los muertos en el más allá. Por eso lo llamamos el libro de los muertos. Es muy importante porque es la búsqueda de la inmortalidad. Se ha dicho que a los antiguos egipcios les importaba más la otra vida que la vida en la tierra. Y debió de haber sido así para quienes vivieron en la antigua ciudad de Tebas durante la 19ª dinastía, hace más de 3000 años. Vamos a hablar de un egipcio que en los anales de la historia solo figura como Ani. Ani vivió en un periodo álgido de la cultura egipcia conocido como el Reino Nuevo. Desde el año 1600 hasta el 1200 a.C., los faraones, con su genialidad militar, conquistaron tierras desde Nubia hasta Siria. Faraones como Ramsés y Seti construyeron enormes palacios y lujosos templos religiosos. Ani disfruta de uno de los niveles de vida más altos de la historia del antiguo Egipto. Tal vez sea solo en esos periodos de relativa prosperidad cuando una civilización empieza a meditar sobre cuestiones de filosofía, sobre la vida y sobre el más allá. El registro histórico nos deja claro que la otra vida debió de haber tenido un gran peso en la mente de Ani. La idea de fallecer sin una preparación adecuada para la otra vida podía poner en peligro las posibilidades de ir al paraíso eterno. La prueba de la obsesión de Ani con el más allá es esta extraordinaria pieza de arte funerario conocida como el manuscrito de Ani. El manuscrito de Ani es por derecho una de las copias más famosas del libro de los muertos debido a la gran calidad del arte. La escritura y en particular las viñetas tan hermosamente pintadas se encuentran entre las más impresionantes. Los arqueólogos han descubierto más de 25.000 copias del libro egipcio de los muertos. Los textos más antiguos datan del año 1500 a.C. y los más recientes del siglo IV de nuestra era. Pero es aquí, en el afamado Museo Británico, en el corazón del Londres del siglo XXI, donde uno puede ver el famoso manuscrito de Ani, el mejor ejemplo de conservación de un libro egipcio de los muertos.
Pintado en el año 1250 a.C. aproximadamente, contiene 65 conjuros mágicos y plegarias y más de 150 ilustraciones a color. Esta exquisita obra de arte es uno de los manuscritos más largos descubiertos hasta ahora. Desplegado mide casi 24 metros. Pero el modo en el que el museo se hizo con esta obra maestra está lleno de intriga y de polémica. El manuscrito fue traído de Egipto en 1887 por un empleado del museo llamado Ernest Alfred Thompson Wallis Budge. Fue un autor prolífico y escribió más de 100 libros sobre egiptología, la mayoría de los cuales se sigue vendiendo. Publicó algunas de las primeras traducciones de textos egipcios importantes. Coleccionó miles de objetos que han sido reconocidos como algunos de los mejores ejemplos de arte antiguo. Sin embargo, hay quien dice que Budge era un erudito de segunda fila, un mal arqueólogo y un ladrón cultural que adquiría antigüedades por cualquier medio posible. Estaba allí dedicándose al robo y al pillaje, básicamente. La gente emplea juicios culturales que están totalmente fuera de lugar. En su época, el hecho de que se llevase materiales de culturas antiguas era muy normal. Desde un punto de vista moderno, no se le puede considerar un ladrón cultural. No es como se veía eso en aquellos tiempos. Aunque, por otro lado, lo que hacía era casi ilegal. Yo creo que era un ladrón. Porque uno puede ser honrado toda la vida, pero si un día roba algo, pasa a ser un ladrón. Aunque Budge es polémico hoy en día, en su época fue un respetado traductor y uno de los mejores conservadores del Museo Británico. En el otoño de 1887 lo enviaron a Egipto a recoger objetos. El viaje de Budge a Egipto se hizo en el momento perfecto. Poco después de su llegada comenzaron a surgir noticias sobre artefactos descubiertos recientemente y que él remarca en su autobiografía. Aún no llevaba muchas horas en el Cairo cuando descubrí que todo el mundo hablaba de los descubrimientos realizados en el Alto Egipto y circulaban las historias más increíbles. Rumores de los hallazgos han llegado a todas las grandes ciudades de Europa y en el Cairo había representantes de varios museos continentales haciendo cada uno todo lo posible por llevarse la parte del león. La primera parada de Budge, el Museo Egipcio, para reunirse con un colega egiptólogo. Le sorprende el mal estado de la colección del museo. Este escarabajo le tenía que conceder la inmortalidad a su dueño. En este lugar sería una suerte que el escarabajo durase 6 meses. Egipto no tiene los recursos que tienen los grandes museos europeos, señor Budge. Pero al menos podrían limpiar el polvo. Al menos podrían evitar que el agua dañase los tesoros. Esperamos que el nuevo director ayude a que todo eso cambie. El famoso Monsieur Grevaux. Supervisando la recuperación y conservación de todos los artefactos egipcios, se encuentra con el nuevo director de antigüedades coloniales, un francés llamado Eugène Grevaux. Monsieur Grevaux arguiría que el Museo Británico no es más que otro ladrón que se lleva la herencia de Egipto clandestinamente. Típico siendo francés. ¿Tesoros en Luxor? A mí eso no me suena a arqueología. Emil, le presento a mi ayudante Rance. No pensará hacer algo ilegal, ¿verdad? Por supuesto que no. Comprar antigüedades es un robo. No es un robo. Mientras Egipto trate de este modo sus tesoros, es conservación. Buen día, Emil. Hoy en día, Ernest Wallis Budge tiene mala reputación.
Pero en 1887 le interesaba menos su reputación que llegar al presunto nuevo descubrimiento. Desde su base, en el Cairo, hay 720 kilómetros hasta Luxor siguiendo el Nilo. Bach está decidido a llegar hasta el tesoro antes que otros coleccionistas. Su instinto competitivo le es muy útil, ya que entre los artefactos hay una ventana a otro mundo, a uno que el hombre moderno no ha visto nunca. El descubrimiento del manuscrito de Ani es una de las mejores historias de la egiptología. Una aventura en la que hay conspiración, intriga y un polémico héroe. Ernest A. Wallis Bach. En 1887, Bach se encuentra en Egipto para recoger artefactos para el Museo Británico. He recibido información de un nativo de Egipto sobre que en Tebas se han realizado descubrimientos muy importantes. Me ha dicho que han descubierto una tumba en la orilla oeste del Nilo, que es la mejor de cuantas él ha visto, y que en ella hay varios rollos de papiros. Me ha pedido que vaya allí sin falta y tome posesión de todas aquellas cosas antes de que las autoridades las puedan incautar y meter en la cárcel a sus dueños. El final del siglo XIX fue una época muy dinámica de la historia de la egiptología. Por una parte estaba emergiendo la nueva arqueología, pero a la vez existía la antigua tradición del pillaje e incluso de profanación de tumbas por parte de los tratantes de antigüedades. Bach pocas veces extrajo antigüedades de tumbas. Prefería comprárselas a los tratantes. El próspero mercado negro dio lugar a una extraordinaria colección para el Museo Británico, pero también ayudó a destruir algunos de los tesoros arqueológicos de Egipto. El mercado negro era muy malo para la venta de antigüedades. Egipto fue violado. Lo llamamos la violación del Nilo. Violaron al Nilo. Se llevaron el legado del país y ahora está en todas partes. El ayudante de Bach lo llevó a un tratante de antigüedades del mercado negro, donde le dan un intrigante artefacto que había sido encontrado en Luxor. Protege a los débiles de los fuertes y oye el llanto del que está encadenado. En 1887, Bach es uno de los pocos occidentales que sabe leer jeroglíficos. Es auténtico, ¿sí? Sí, yo diría que es muy auténtico. Es una descripción de Ra, el dios Sol. Es de la 18ª dinastía. Me atrevería a decir que es de una copia del libro de los muertos. Yo lo llamo la Biblia de los egipcios. Es el texto religioso más antiguo del mundo. No será más antiguo que la Biblia. Oh, sí que lo es. De hecho, esta parte parece ser lo que llaman confesiones negativas. Es una lista de pecados que uno no debería cometer. La verdadera fuente de los 10 mandamientos. Mahmoud. Sí. ¿Es esta la única pieza de papiro? Oh, no. El hombre que lo encontró, el que encontró el manuscrito, lo cortó en trozos pequeños como ese para vendérselos a los coleccionistas. No tengo más. ¿Pero es del nuevo descubrimiento? Sí, puedo pedir que traigan al hombre que lo encontró. Está en Luxor. El problema del mercado negro de antigüedades es que la gente acaba robando cosas y sacándolas de su contexto. Es igual de malo si se hizo en el siglo XIX como si se hace hoy. Al hacerlo, se destruye completamente la comprensión que uno pueda tener del objeto. Es un placer como siempre, Mahmoud. Supongo que sigues prefiriendo dinero europeo. Por supuesto, señor Bach. Mañana tendré a un guía esperándole. Es un viaje de 2 días. Estaremos preparados. Bach quiere llegar a los nuevos descubrimientos, pero sabe muy bien que el nuevo director de antigüedades, Eugène Grevaux, pretende llegar allí primero. En 1887, Bach sabe que el rumoreado hallazgo de papiros manuscritos es importante, pero solo ahora se está empezando a comprender el verdadero valor histórico del libro de los muertos. Muchos creen que es el ejemplo más antiguo de escrituras religiosas del mundo. Se pueden ver cosas escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Corán. Y por lo tanto, la religión actual no llega de repente. Hay etapas. El libro de los muertos es en realidad la primera etapa del pensamiento humano sobre la otra vida. El libro de los muertos tiene sus antecedentes en los textos religiosos más antiguos que tenemos del antiguo Egipto.
Fueron inscritos en las pirámides durante la quinta dinastía alrededor del 2300 a.C. Posteriormente, reyes y nobles egipcios eligen las mismas inscripciones de las pirámides para escribirlas dentro de sus ataúdes. Y ese grupo de textos se conocen como los textos de los sarcófagos. Luego, en la época del Reino Nuevo, que tiene un tremendo resurgir en la producción literaria y artística, encontramos literatura mortuoria que empieza a reunir todos los conjuros de los sarcófagos y a escribirlos en papiros, algo que se puede llevar y enterrar con la momia. En 1250 a.C., durante la vida del escriba Ani, los conjuros del libro de los muertos tenían ya más de 1000 años de antigüedad. Sabemos por el registro histórico que Ani era escriba de un templo. Hoy podríamos considerarlo un contable. Sabemos que es un escriba real, encargado de cuadrar las cuentas de todas las ofertas hechas a los dioses. Los templos eran instituciones religiosas, pero también de gran importancia económica. Y él era el encargado de las ofrendas, pero también de los graneros del templo. La posición de Ani como escriba nos dice que formaba parte de un grupo educado dentro de la élite egipcia. Pero está claro que Ani debía de estar muy preocupado por su lugar en la otra vida. La eternidad solo se puede garantizar poseyendo un libro de los muertos. Es probable que el libro de los muertos fuese creado en una institución llamada la Casa de la Vida, que era un lugar conectado a los grandes complejos de templos donde se promovía el aprendizaje religioso, se ideaban los rituales, se creaban los mitos, o al menos se elaboraban, y donde se generaban los textos funerarios. Ani se habría reunido con un sacerdote en uno de los templos para preguntarle sobre el libro de los muertos. Había dos formas de conseguir el libro de los muertos. Uno era encargándolo especialmente y teniendo que pagar posiblemente un precio alto por un libro de alta calidad diseñado para uno desde un principio. Pero también sabemos que muchos libros de los muertos se hicieron sin indicar a quién pertenecían. El nombre del propietario, que se repite durante todo el libro de los muertos, se deja en blanco, de modo que cuando alguien llegaba y decía que quería uno, simplemente escribían el nombre del nuevo dueño y ya estaría preparado para dejarlo en su tumba. En el Reino Nuevo, los complejos de templos son lugares de culto y de negocios. Un pergamino egipcio comienza como un tallo de la planta del papiro que crece en abundancia a lo largo del Nilo. A los tallos se les quita la corteza externa, luego se colocan finas tiras y se golpean hasta convertirlas en láminas. En un clima seco como el de Egipto, el papiro es muy estable y puede durar miles de años sin deterioro alguno. El paso siguiente para crear un libro de los muertos sería escribir los conjuros. La profesión de escriba era una de las más apreciadas en el mundo antiguo. Controlaban los conocimientos, y los conocimientos son poder. Un escriba no llegaba a ser un escriba accidentalmente. Hacían falta años de rigurosa preparación, empezando por pequeños que se enviaban a las escuelas de escribas en los templos o en el Palacio Real. Pasaban años y años para llegar a dominar los miles de símbolos del lenguaje jeroglífico. En el antiguo Egipto, el lenguaje es mágico, tiene el poder de crear. Es muy parecido a la idea del Evangelio de San Juan sobre que en el principio existía el verbo. Existe un principio primordial del lenguaje, que, por supuesto, forma parte de lo que es el libro de los muertos. Su objetivo es crear otra vida llena de dicha. La parte final de la creación del libro de los muertos sería pintar las imágenes individuales o viñetas. Se cree que dichas imágenes tenían un poder mágico, el suficiente para determinar el destino de un hombre.
Todo ello es parte del proceso de fabricación. Se puede entrever una especie de producción en serie para confeccionar, para ensamblar un libro de los muertos según lo hubieran pedido. Comprar un libro de los muertos le habría afectado a toda la familia de Annie. Era muy caro. Tal vez el sueldo de medio año para una persona de la posición social de Annie. Los antiguos registros revelan que la esposa de Annie se llamaba Tutu. La pareja debió de haber hablado mucho sobre el libro de los muertos. En el Reino Nuevo, la elección era difícil para una familia: proveer para el presente o para la eternidad. La búsqueda del libro de los muertos por parte de Annie hará su nombre famoso en los tiempos modernos, pero no antes de que Wallis Budge reciba cierta atención por su parte. Le aseguro que soy un enemigo muy desagradable. Se ha dicho que la del antiguo Egipto era una cultura de muerte. Queda muy poco de la vida cotidiana de los antiguos egipcios, pero sabemos mucho sobre ellos por la gran atención que prestaban a sus tumbas, a sus tesoros, a sus manuscritos e incluso a sus cadáveres momificados. Hoy la religión de los faraones se encuentra con la tecnología del siglo XXI. En un estudio sin precedentes, los egiptólogos utilizan ciencia médica de vanguardia con momias de 3000 años de antigüedad. La tecnología digital permite que los egiptólogos desenvuelvan a sus momias prácticamente sin dañar sus preciados tesoros. Bajo las envolturas, un amuleto de 2000 años de antigüedad protege al difunto de los peligros del más allá. Cuando envolvían el cadáver, también metían amuletos protectores alrededor del cuerpo, tanto por delante como por detrás, para ayudar a que el cuerpo llegara a la otra vida. Y lo bonito es que algunos de dichos amuletos están relacionados con el libro de los muertos. Y están allí para proteger al cadáver de peligros específicos que se van a encontrar durante su recorrido hasta el más allá. Pero ¿por qué se molestaban los antiguos egipcios en conservar a sus muertos? Los antiguos egipcios momificaban a sus muertos porque creían que el alma necesitaba un vehículo más físico para disfrutar de todos los placeres de la otra vida. Y por eso momificaban los cadáveres, es decir, los conservaban para que el alma pudiese volver a un cuerpo que estaría perfectamente conservado y así poder disfrutar de la comida, la bebida y cualquier otra cosa que la otra vida pudiera ofrecer. Pero momificar un cadáver no era un proceso fácil. Lo que hacían los embalsamadores era retirar todos los órganos internos, los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. Metían los órganos en vasijas ceremoniales conocidas como vasijas canópicas que luego serían sepultadas con el cadáver. Después se utilizaba un gancho largo para extraer el cerebro por la nariz. Los egipcios no creían que el cerebro fuese un órgano esencial. Se puede ver que el defecto está aquí, por donde entran a través de la nariz, haciendo un orificio en la base del cráneo para extraer el cerebro. Una vez extraído el cerebro, derretían resinas y vertían resina líquida a través de la nariz y movían la cabeza para que el cráneo quedase bañado. Eso se hacía para evitar el crecimiento de bacterias en el cráneo. El corazón era el único órgano que dejaban en el interior del cuerpo. Se consideraba el centro de inteligencia y sentimientos, algo que necesitarían en la otra vida.
Lavaban el cadáver, lo secaban utilizando natrón, que es una especie de sal. Lo mezclaban con bicarbonato de sodio y una vez que habían pasado 40 días de disecación, untaban el cadáver con aceites y ungüentos y luego lo envolvían con rituales y una gran ceremonia. Así terminaba la momificación. Después lo enterraban. Pero la momificación solo era el principio de un largo viaje, el viaje del alma del difunto. Y el libro egipcio de los muertos era la única guía hacia una vida de ultratumba. En algún momento cercano al año 1250 a.C., un escriba egipcio llamado Ani empezó a preocuparse por el más allá. Creía que el libro de los muertos le proporcionaría sosiego. Cuando uno fallece y se va a la otra vida, el camino, el viaje de una a otra, es muy peligroso. Y el espíritu del difunto, antes de renacer para siempre, tenía que pasar una serie de pruebas. Y el libro de los muertos proporciona respuestas y protección contra los peligros del viaje. Se trata de la búsqueda de la inmortalidad. Sin saber lo que hay en el libro de los muertos, el difunto nunca llegaría a la otra vida. Para los antiguos egipcios lo más importante era la otra vida. El libro de los muertos era caro y la decisión de comprar uno era un proceso difícil y complicado. Había 186 conjuros entre los que elegir, y el manuscrito se producía basándose en las necesidades o en el presupuesto de cada persona. Los sacerdotes del templo ayudaban a cada persona a elegir los conjuros necesarios para la otra vida. A veces me pregunto si los libros de los muertos no empezaron siendo algo extra para ganar dinero. Una vez que has convencido a todos los ricos de que tienen que tener uno, el precio que se le puede poner no tiene límite. Es posible que la creación de un libro de los muertos propio fuese además un símbolo de posición social de la época. El libro de los muertos era demasiado caro para una persona normal. Y eso lo hemos comprobado arqueológicamente al descubrir que solo los miembros de la élite poseen un libro de los muertos. Sin embargo, era muy distinto a los primeros tiempos de la cultura egipcia. En un principio, la momificación y la otra vida entre los dioses estaban reservadas únicamente para el faraón. Pero en la época de Ani, en el siglo XII a.C., las clases medias e incluso los pobres esperaban tener otra vida tras la muerte y estaban dispuestos a pagar por ella. Demuestra la democratización del más allá, ya que en un principio esos textos estaban reservados para el rey y luego, cuando llegamos al Reino Medio, están disponibles para la alta nobleza. Y cuando llegamos al Reino Nuevo, un grupo mucho mayor tiene acceso a los textos. Pero en el Reino Nuevo, el libro de los muertos se escribía para todos. Se ha encontrado en tumbas privadas, se ha encontrado en tumbas de nobles, se ha encontrado en las tumbas de los artesanos. La propagación de la creencia en la otra vida afectó a algo más que a una emergente clase media. Hay quienes creen que el libro de los muertos afectó a las escrituras judías y cristianas. El cristianismo antiguo le debe mucho al antiguo Egipto por su concepto del cielo. Y es lógico debido a que la mayoría de los seguidores iniciales del cristianismo eran nativos de Egipto. Y cuando se escribían documentos sobre la naturaleza y la esencia del más allá, como esas cosas no estaban escritas en la Biblia en un principio, los antiguos egipcios llenaron los espacios en blanco. La idea de pasar a la otra vida con tus seres queridos en un lugar agradable, en el que puedes hacer lo que quieras, es la misma en el cristianismo y en la religión del antiguo Egipto. Todavía hay quien alega que las imágenes religiosas cristianas tienen una deuda con el libro egipcio de los muertos.
Cuando estudiamos la historia del Nuevo Testamento, queda muy claro que, de hecho, la competencia principal para la religión de Jesús era la religión de Isis y de Osiris, y de su hijo, Horus. Muchas de las primeras representaciones de la Virgen María, sentada con el niño Jesús en su regazo, están basadas en estatuas de Isis, en las que Isis sostiene al faraón, su hijo simbólico ahora. Una de las primeras personas en darse cuenta de la relación entre el libro de los muertos y la Biblia fue el mismísimo Wallis Budge. Lo cierto es que los egipcios creían en un dios, Osiris, que había vivido en la tierra, había sufrido una muerte cruel y había resucitado de entre los muertos. No hay duda de que ciertas opiniones e ideas religiosas de algunas sectas cristianas pueden proceder de los egipcios directamente. Es interesante ver cómo las creencias éticas y religiosas de los pueblos, sin importar su procedencia ni en qué siglo fueran escritas, todas tienen muchas cosas en común. Cuando Ernest Wallis Budge llega a Egipto en 1887, el país está controlado por una coalición europea. Tras una rebelión musulmana en 1882, Gran Bretaña y Francia comparten el control del país y del importantísimo Canal de Suez. Su coalición controlará la política y la economía de Egipto durante décadas. Es una unión precaria, y los hombres como Budge no facilitan la alianza. Budge ha oído rumores sobre un enorme descubrimiento en Luxor, pero sus planes para dar con él lo llevan camino del enfrentamiento con el director francés de antigüedades coloniales, Eugène Grevaux. Señor Budge, ¿Sí? acompáñeme. ¿A usted? ¿De qué se trata? Órdenes del señor Grevaux. Tiene que hablar con usted. Oh, tiene que hablar conmigo. Ramsey, nos vemos delante del hotel mañana a las 9 de la mañana. Monsieur Grevaux había publicado un libro muy bueno sobre la religión egipcia, pero por naturaleza, disposición y preparación era inadecuado para el puesto que le habían dado. Siéntese. Tiene que esperar aquí. ¿Aquí? Y todos los que procurábamos el bienestar de Egipto lamentábamos su nombramiento. Disculpe el subterfugio, señor Budge. Me pareció impropio que vieran en público al director del Museo Egipcio con un hombre de su reputación. Oh, Monsieur Grevaux, supongo. Mi reputación y la de mi museo se encuentran entre mis honores más preciados. ¿Le apetece un té? Me temo que tendrá que volver al Museo Británico con las manos vacías, señor Budge. Como guardián de las antigüedades egipcias, debo informarle de que tengo la intención de evitar el saqueo de los tesoros de la nación. Monsieur Grevaux, la meta del Museo Británico es la conservación del legado del mundo. Mi antecesor dice que en su viaje anterior salió de Egipto con más de 1.400 antigüedades ilegales. Su antecesor envió casi la misma cantidad al Louvre. Debería saber que es ilegal sacar antigüedades de mi país, señor Budge. Pienso aplicar la ley estrictamente. Cualquier sospechoso de comercio ilegal de antigüedades sufrirá un interrogatorio doloroso, se lo aseguro. Amenazar a los hombres y mujeres que viven aquí no es el modo de ganar su confianza. No necesito su confianza. Necesito su obediencia. Todas las antigüedades pertenecen al Estado y al Museo del Estado. Pero esta gente se ha ganado la vida con las antigüedades durante generaciones. En vez de luchar contra ellos, debería llegar a un acuerdo. Eso le conducirá a hallazgos más importantes. La ley está muy clara. Todas las antigüedades, descubiertas o no, están bajo mi jurisdicción. No toleraré que se aparten de la ley ni usted ni sus amigos nativos. Bien. Lamento que no opinemos igual. No se oponga, señor Budge. Le aseguro que soy un enemigo muy desagradable. No le considero un enemigo. Solo desagradable. Buenos días.
Bach sabe que las autoridades francesas lo detendrán si lo descubren comprando antigüedades, pero ha oído rumores sobre un enorme hallazgo de artefactos en la ciudad de Luxor. ¿Y esa cosa me va a llevar hasta Luxor? ¿Eh? Bach está dispuesto a arriesgarse a una detención, a la cárcel o a algo peor para conseguir los tesoros. Ani, Abend. يا وديع يا كنيفة يا تبين amor. Si un egipcio se quiere asegurar la vida eterna, solo tiene una solución: el libro de los muertos. El libro de los muertos era distinto para cada persona que lo compraba. Tenemos hasta 189 capítulos que podrían estar en el libro de los muertos. De hecho, casi nunca se da el caso de que tengamos los 189. Y creemos que los escribas basaban su teología en las preferencias de sus clientes. Tenían mucha libertad de acción en cuanto a la composición del libro de los muertos. Un conjuro o un ensalmo mágico es dicho con el propósito de ayudar al difunto a alcanzar la vida eterna o la inmortalidad tras la muerte. Los conjuros incluidos en el libro de los muertos contenían protecciones contra los demonios que podían atacar al difunto. Incluso hay uno para evitar que fallezca una segunda vez. Los egipcios se enfrentaban a duros trabajos físicos en el más allá, ya que tenían que arar y cultivar los campos de los dioses. Anut. Nanuin Shabti. Mashiet Lav, Ufat Lav. El capítulo 6 permite que el difunto, cuando le pidan que haga cualquier trabajo manual, dé vida a unos pequeños clones de sí mismo o de sí misma. Y ellos hacen todo el trabajo sucio. Por lo que todos tenían que llevar consigo el capítulo 6. De lo contrario, se encontrarían en el más allá sin sirvientes. Los egipcios incluso robaban algunos de los conjuros, algunos anotados de un modo excelente. ¿Cómo podía informar sobre eso una persona muerta? No lo sé. Los egipcios creían que el corazón era el órgano más importante que uno poseía y que era donde vivía el alma. Creían que allí estaba su esencia. Creían que todo procedía de allí. Y por eso dejaban el corazón en el cuerpo, ya que creían que era necesario como parte del proceso para llegar a la otra vida. Un órgano tan importante necesitaba protección extra, y esa protección llegaba en la forma del escarabajo del corazón. El escarabajo del corazón es una representación de un escarabajo. El motivo por el que es un escarabajo es que en Egipto el escarabajo simbolizaba el sol naciente, un escarabajo alado elevándose sobre el horizonte, por lo que el escarabajo del corazón estaba asociado a la idea del sol naciente. El sol naciente era el símbolo de la resurrección de los egipcios muertos. El escarabajo llevaba inscrito en su embés uno de los conjuros del libro de los muertos, que básicamente explica por qué uno no mintió, no robó, no engañó y era de buen corazón. Así estaba justificado. El escarabajo del corazón era un poco como un informe para el difunto. Les preocupaba mucho que el corazón pudiera revelar ciertas cosas que habían hecho mientras estaban vivos y que podrían dañar sus posibilidades de llegar a la otra vida. Las espléndidas ilustraciones son tan importantes como el texto en el libro de los muertos. Las ilustraciones del libro de los muertos le dan un poco más de fuerza a los conjuros existentes.
Por ejemplo, el conjuro contra el escarabajo demonio que le podía devorar a uno tenía una gran representación, y eso le daba una fuerza mágica al conjuro, ayudándole al difunto a vencerle. La creación del manuscrito de Ani pudo llevar meses o incluso más de un año. Para un antiguo egipcio, el tiempo y el esfuerzo merecían la pena, ya que tenía que durar toda la eternidad. Solo podemos imaginarnos la alegría de Ani cuando su manuscrito estuvo finalmente terminado. Hay muchos manuscritos del antiguo Egipto, pero hay muy pocos que tengan la elaboración y el esplendor artístico del manuscrito de Ani. Nadie entiende eso mejor que James Wasserman, artista gráfico y productor de libros. Cuando vi este manuscrito me quedé sin aliento. Era algo increíble. El color, la riqueza, el misterio de las imágenes. El poder que había en él era fenomenal, evidentemente, y al mismo tiempo estaba estudiando los textos para descubrir qué demonios era aquel libro. Wasserman creó un libro del manuscrito de Ani en el que no solo se expone el pergamino de 24 metros, sino que lo combina con su traducción al inglés. Uno puede leer el libro de los muertos de Ani tal como él mismo lo habría visto. Si uno lee, estudia y medita sobre las imágenes y las historias que hay en el libro de los muertos, nota una sensación de orgullo, una sensación de pertenencia. El iniciado pretende aprender y perseverar por medio de pruebas de su carácter moral. Aquí vemos a Ani y a Tutu acercándose a la escena más dramática de todo el papiro, donde el corazón de Ani será puesto en la balanza y sopesado contra la pluma de la verdad de la diosa Maat. Si su corazón es demasiado pesado, será devorado inmediatamente por este monstruo, Amit. Para los antiguos egipcios, la muerte es el primer paso hacia la salvación. Cuando falleció la esposa de Ani, el manuscrito no fue puesto en su tumba, pero la guiaría a ella también. Un solo rollo servía para unir a una pareja en el campo de juncos. Tres 3000 años después de la muerte de Ani, Ea Wallis Budge tiene una misión. Le han hablado de un rumoreado tesoro en Luxor, el nombre moderno de la antigua ciudad de Tebas. Budge quiere ser el primero en llegar. Gracias, caballeros. Habrá una recompensa mayor cuando regrese. Gracias. Pero la búsqueda de Budge va a ser interrumpida. Señor Budge. ¿Usted de nuevo? ¿De qué se trata esta vez? Queda detenido. En el Cairo en 1887, el egiptólogo Ea Wallis Budge sale hacia Luxor en busca de un tesoro de antiguos artefactos recién descubierto, pero la búsqueda de Budge es interrumpida. Señor Budge. ¿Usted de nuevo? ¿De qué se trata esta vez? Queda detenido. Por orden de Eugene Grevaux, el nuevo y celoso guardián de antigüedades egipcias que se dirige a Luxor. Quédese aquí hasta que yo vuelva. Ramsés había descubierto que Monsieur Grevaux partía hacia Luxor aquella misma mañana y le dijo al capitán de su barcaza que si encallaba, Budge le daría 70 euros. Sí, y se los daré. Buen trabajo, Ramsés. Budge ya era conocido por sus engaños y los eruditos aún hoy siguen debatiendo sus cuestionables métodos de recolección. Uno de los problemas de Budge es que no era arqueólogo.
No le preocupaban los detalles ni las normas en una época en la que uno podía comprar casi todo lo que quería, por lo que sus métodos de recolección no se consideran muy éticos. Me da la impresión de que Butch, con sus tejemanejes, era mucho más parecido a Indiana Jones que a un anciano erudito que solo quiere estar sentado en la trastienda del Museo Británico. Otros sugieren que los métodos de Butch podían ser necesarios en aquella época. Si tenemos en cuenta el número de antigüedades que se perdieron, se destruyeron, se robaron, tenemos que darle las gracias a un granuja como Butch por tener los medios para sobornar a los funcionarios y recurrir a aquellos subterfugios, porque conservó aquellas cosas. Utilizó su influencia y su erudición en aquella época. Utilizó su presencia y su amistad con egiptólogos extranjeros en Egipto para robar muchas antigüedades, sacarlas del país y llevarlas al Museo Británico. Eso fue injusto. Finalmente, Butch parte hacia Luxor, todavía un paso por delante de su némesis, Grevaux. Se dice que en el tesoro que busca hay varias partes de un libro egipcio de los muertos. Cuando llegué a Luxor, descubrí que los tratantes habían cogido muchos objetos valiosos de las tumbas del occidente de Tebas. No. Busco antigüedades. ¿Antigüedad? Los tratantes trataban con desdén el derecho del gobierno a todas las antigüedades de Egipto. Las antigüedades abundaban. Pero el dinero no. Butch solo se podía imaginar el aspecto de aquellas ruinas en tiempos de los faraones. Unos 3000 años antes, cuando Luxor era conocido como Tebas, un escriba llamado Ani encargó su propio libro de los muertos, que le costó el salario de medio año. No tardará en ponerse a prueba su valor para él en la otra vida. No podemos saber cómo falleció Ani, pero sabemos bastante sobre cómo fue enterrado. Como escriba real, Ani formaba parte de la élite. Su enterramiento habría sido elaborado y caro. Sabemos que había distintas gamas de precios para la momificación. Los pobres elegían una forma de momificación acorde con sus bajas rentas. Una persona pobre sería llevada por su familia para enterrarla en la arena, delante de la tumba o la pirámide de otro, con la esperanza de que el pobre pudiera seguir sus pasos. Era como un reguero. Si uno llegaba a un funeral de gama alta, su momificación podía tardar hasta 272 días y tenía los mejores ataúdes y sarcófagos. Tras la momificación, el difunto era colocado en un trineo con forma de barco arrastrado por bueyes y era llevado a su tumba, en uno de los grandes cementerios que salpicaban la orilla oeste del Nilo. Las ilustraciones de los funerales egipcios no solo muestran a una apesadumbrada familia, sino a músicos, bailarinas, sacerdotes y dolientes profesionales. El rito funerario final de una momia era la colocación del libro de los muertos. Ahora el difunto tiene todo lo necesario para su viaje hacia un nuevo y misterioso mundo.
Amanayata Muhammati Aminti. نواتي بشف عثور انشويتي شات عن بخيس. Los faraones del antiguo Egipto están enterrados en elaboradas tumbas. Desde las primeras pirámides construidas 2600 años antes de Cristo al famoso Valle de los Reyes, donde fueron enterradas generaciones de familias reales durante 5 siglos. Pero la élite y la clase media del antiguo Egipto tenían sus propios cementerios y sus tumbas individuales. Y esas tumbas, con su gran cantidad de joyas y antigüedades, son desde hace siglos el objetivo de los ladrones de tumbas. En la época en la que Ernest Wallis Budge llega a Luxor, el saqueo de tumbas es una antigua profesión transmitida de padres a hijos durante generaciones. Muchos nativos comerciaban abiertamente con antigüedades. Detestaban a los funcionarios del servicio de antigüedades porque estaban convencidos de que su meta era conseguir antigüedades, no para conservarlas en el Museo del Cairo, sino para venderlas ellos. Estaban dispuestos a tratar con cualquiera que no estuviera al servicio del gobierno egipcio. Se lo vendo porque ya le había comprado antes a mi familia. Pero no debe traer aquí al francés. ¿Entendido? Tranquilo, no lo traeré. Eso se lo puedo prometer, Hassan. Budge nunca decía dónde encontraba las cosas exactamente, y se debe a que comerciaba con tratantes de antigüedades que le decían dónde las podían haber encontrado. Es muy probable que llevasen a Budge a Kerna, en la orilla oeste del Nilo, muy cerca del Valle de los Reyes. Allí, los habitantes habían construido su hogar encima de un cementerio de nobles que fueron saqueando sistemáticamente durante el siglo XIX. Estos son los mejores tesoros. 19ª dinastía. Sí, tal vez pueda darle un buen precio. Hassan, ¿cuánto quiere por todo? 300 euros. Hecho. ¿Puedo mirar eso? Es basura. Tesoros rotos, no es nada. Lléveselo. ¡Oh, Dios mío! El sello está intacto. Caballeros, creo que estamos viendo un documento que no ha sido tocado desde hace 30 siglos. Oh. Aquí dice, salve, Ra, creador de los dioses. Ramsey, lo que estamos viendo es un libro egipcio de los muertos intacto, inmaculado, hecho para Ani, escriba del faraón. Para un egiptólogo como Budge, un manuscrito es un objeto fascinante, pero para un antiguo egipcio como Ani, el rollo es la llave para la vida en el más allá. Los egipcios creían que la otra vida era un lugar peligroso, y es probable que simbolizara la crisis de la muerte. Para los egipcios que amaban la vida, la muerte era un desgarrón en el tejido de la sociedad. Para los antiguos egipcios, la muerte es solo el principio de un viaje plagado de peligros.
En 1887, Sir Ernest Wallis Budge está en Egipto en busca de antigüedades para el Museo Británico, y durante un viaje a Luxor, donde se encontraba la antigua ciudad de Tebas, descubre el rollo de Ani, de 24 metros de largo. Lo que estamos viendo es un libro egipcio de los muertos intacto, inmaculado, hecho para Ani. En el antiguo Egipto se enterraba una copia con la momia como guía hacia la vida de ultratumba. Los egipcios creían que tras la muerte las personas se despertaban en el bajo mundo o Duat. Y era en ese misterioso lugar donde el difunto se enfrentaba a una serie de retos y de luchas. El mayor reto era superar y no ser derrotado por las fuerzas demoníacas que vivían en la otra vida y que amenazaban tanto a los dioses del bajo mundo como a los propios difuntos. Para los egipcios, la muerte era una crisis, pero eran muy optimistas y creían que se podía superar, pero no sin una serie de pruebas y penalidades. Parte del Libro de los Muertos ilustra un mundo peligroso en el que el difunto es amenazado por seres aterradores. Cuando se utilizaban jeroglíficos en un libro mágico como el Libro de los Muertos, se volvían mágicamente activos. Se puede comparar a un videojuego en el que haya que pasar por una serie de episodios. Hay que luchar contra los enemigos o superar obstáculos. De hecho, dañaban jeroglíficos que tenían un aspecto amenazador porque se podían escapar de su control. Por ejemplo, uno de los jeroglíficos más comunes tiene forma de víbora cornuda, una de las serpientes más mortíferas del mundo. Se utiliza en muchos conjuros y textos, y la rompían en dos para que la víbora no pudiese saltar de la pared y atacar al dueño. Pero si el jeroglífico no estaba dañado, podía cobrar vida y atacar. Para Ani, su protección está en los conjuros del Libro de los Muertos. Pero en la otra vida egipcia también hay aliados. Basándonos en textos como el Libro de los Muertos, creemos que los difuntos eran recibidos inmediatamente por el dios Anubis, que también era conocido como abridor de caminos y guía para los muertos a través de la otra vida. Anubis es un dios muy prominente en el bajo mundo y también en lo relacionado con la momificación y el ritual funerario de los muertos. Siempre aparece con la cabeza de un canino y se identifica con el chacal y con los demás caninos que existían en Egipto y que solían vivir en los bordes de los valles donde estaban los cementerios. Por lo que siempre existió esa íntima relación entre los perros salvajes y el mundo de los muertos. Anubis es guardián y guía de los difuntos. Su misión consiste en asegurarse de que llegan a salvo al juicio y de que llegan a todos los sitios a los que precisan ir. Uno de los capítulos más importantes del Libro de los Muertos es un misterioso ritual llamado la apertura de la boca. Lo que me encanta de este ritual es que no solo les abrían la boca simbólicamente, sino también los ojos y los oídos, que es en realidad una afirmación filosófica. La ceremonia de la apertura de la boca era un despertar espiritual del cuerpo. Una vez que la persona había muerto, sus sentidos se cerraban, y eso permitía que el cuerpo se convirtiera en un recipiente para el alma del difunto, para que pudiera ver, saborear las ofrendas y oler el incienso. Podían escuchar las plegarias que rezaban, así como utilizar el Libro de los Muertos para que les ayudase en su viaje a través de la otra vida. El muerto tenía una meta a la que llegar en el bajo mundo.
llegar al campo de juncos o campo de las ofrendas, un lugar de dicha en el que podía vivir toda la eternidad. Pero llegar al campo de las ofrendas es un viaje largo y difícil, plagado de amenazas. Cualquiera de ellas puede poner en peligro la posibilidad de que Annie llegue al paraíso. En 1887, Ernest Wallis Bach está en Luxor y solo un paso por delante de las autoridades egipcias y francesas. Está claro que sus poco ortodoxos métodos dan resultados, pero le crean poderosos enemigos. Mira esto, Ramsey. Más de 3000 años y los colores del manuscrito aún brillan. Es casi como si todavía estuviera vivo. ¿Sí? ¿Son así todos los libros de los muertos? No, y he visto unos cuantos. Este descubrimiento solo se da una vez en la vida, o en varias vidas. Tenemos que asegurarnos de que llegue a casa a salvo. Señor Bach, ¿quiere tomar un café con mi familia y conmigo? Bach está casi preparado para irse cuando le interrumpen unos invitados muy inoportunos. Café turco para todos los trabajadores. ¿Café? 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 No, gracias, señor Bach. Estoy demasiado ocupado deteniendo a ladrones de antigüedades. Omar, dígales que confisquen todos estos artículos. Eso me pertenece. Esto le pertenece a la nación de Egipto, y usted irá a la cárcel. Ya hemos detenido a los otros ladrones de tesoros de este barrio, pero parece que hemos dejado lo mejor para el final. Oiga, Crebo, estos hombres son empleados del gobierno británico. Guarde silencio, señor Bach. Me ha dejado en ridículo una vez, pero no volverá a repetirse. Asegúrese de que la caravana esté cargada por la mañana y lista para salir hacia el Cairo. Con el manuscrito en manos de las autoridades, Bach sabe que se puede perder para el mundo de manera definitiva. O algo peor, robado y recortado en forma de recuerdos en el mercado negro. Los métodos de los que Bach es partidario pueden ser ahora la destrucción de su mayor descubrimiento. En 1887, Ernest Wallis Bach descubre el magnífico manuscrito de Annie, que solo sirvió para que las autoridades se lo confisquen y lo metan a él en la cárcel. Me encuentro en una situación muy difícil. Encarcelado en Luxor, acusado por los franceses, irónicamente, de ser un ladrón de tumbas. Y todo ello tras haber realizado el que tal vez sea el mayor descubrimiento de mi carrera. Un antiguo rollo funerario que perteneció a un escriba llamado Annie, de vivos colores y lleno de fantásticas imágenes de miles de años de antigüedad. Creo que puede tratarse de la primera vez que un hombre haya expresado sus creencias espirituales por escrito. Un verdadero gran descubrimiento. Por supuesto, necesito tiempo para estudiarlo, para poder entender su significado. Lo triste es que posiblemente no vuelva a caer en mis manos. Para Annie, su libro de los muertos es ahora un mapa de carreteras hacia la sala del juicio, donde los dioses determinarán si merece vivir eternamente en el campo de juncos. Pero llegar allí puede ser peligroso. Los conjuros incluidos en el libro de los muertos contenían protección contra los demonios que podían atacar a los difuntos. Un conjuro era una protección contra un escarabajo gigante llamado Asharu que podía devorar al difunto. El bajo mundo es un extraño lugar. Los egipcios lo consideraban un enfrentamiento con el caos.
Tras la creación se creó una isla de orden justo. Pero una gran parte del universo sigue sin crear y en estado caótico. Y por lo tanto, irracional. Una buena parte del libro de los muertos trata sobre ese tipo de magia irracional. De luchar contra fuerzas irracionales con medios irracionales. Tres 3000 años después, en 1887, el manuscrito de Annie se encuentra en manos de las autoridades y Ernest Wallis Bach tiene obstáculos propios que superar. La sensación de impotencia es abrumadora, sabiendo que cada momento que paso sentado en esta maldita celda, el manuscrito de Annie se aleja más de mí. باج الإنجليزي وحسام السارق أنتما حران انطلقا من هنا انطلقا راح ما راح ليش How did you get us out of here? أنا ما شفتك بخشيش La experiencia le ha enseñado a Bach que es posible que el manuscrito no esté a salvo, ni siquiera de los propios guardias. Saben que el manuscrito vale más si lo dividen en 20 trozos más pequeños. Greboni se dará cuenta de que falta algo hasta que se hayan vendido todos los trozos. Oh, señor, esto es peor de lo que me imaginaba. Una vez que salga del almacén, nunca volverá a estar entero. ¿Alguna idea? Me he dado cuenta de algo. Ese hotel. El almacén está construido contra su pared. La reputación de Bach siempre ha estado en entredicho. Incluso entonces era famoso por lo que hacía para poder conseguir cosas para el Museo Británico. En su autobiografía, Bach revela cómo fragua un plan. Entre las casas que estaban selladas y vigiladas, había una pequeña que colindaba con la pared del jardín del viejo Hotel Luxor. La casa era una fuente de considerable ansiedad para mí, ya que en ella estaba almacenado el papiro de Annie. Mi única esperanza era hablar con el director del hotel. Ya veo que los tesoros de Egipto están a punto de ser destruidos, o como mínimo de ser enviados a Francia, todo debido a un desafortunado malentendido con Monsieur Gregor. Sin embargo, podemos salvar el tesoro. De hecho, algunos pequeños tesoros pueden incluso llegar a las paredes de su hotel y solo sería necesario llegar a un acuerdo concreto. ¿Qué clase de acuerdo? Bach contrata a varios hombres de la localidad para abrir un túnel en la pared del hotel hasta el almacén donde se encuentra el manuscrito de Annie. Es asombroso lo rápido que trabajan. Estos hombres han estado extrayendo tesoros de las tumbas bajo sus casas durante siglos. La pared de un hotel de 50 años no significa nada para ellos. Faltando solo una noche para que las autoridades se lleven el manuscrito de Annie, ¿será suficiente el plan de Bach o se perderá para siempre su gran descubrimiento? En el antiguo Egipto, la vida no se termina con la muerte. De hecho, los antiguos egipcios creían que la muerte era solo el principio de un largo y arduo viaje. Un viaje que podrá acabarse con la salvación o la aniquilación. Annie espera que su libro de los muertos lo lleve a una vida en el paraíso, pero aún tiene que superar muchas pruebas y puede ocurrir cualquier cosa. Si el alma errante sigue las indicaciones del manuscrito, con el tiempo consigue llegar a un reto final en la sala del juicio. Aquí se debe encarar a 42 dioses ante 42 pruebas distintas. Delante de cada dios debe negar haber cometido un pecado concreto. Es uno de los mayores retos de la otra vida. Si no sabes las respuestas correctas, las cosas correctas que debes decir en ese momento, se supone que no vas a poder pasar por esa puerta con éxito hacia la vida siguiente.
Los 42 mandamientos que Annie debe negar haber incumplido se conocen como la confesión negativa. Es una letanía de cosas que el difunto no hizo. Por lo que dice, no he asesinado a nadie, no he robado nada, no tuve una aventura con la mujer de otro, no hice esto, ni aquello, ni lo otro. Es muy informativa y reveladora sobre las cosas que probablemente hicieron muchos egipcios. Pero lo probable es que solo gracias a los conjuros del libro de los muertos logren superar las confesiones negativas. No se debe confundir esto con la noción de confesión y arrepentimiento. Se trata realmente de un ensalmo mágico para borrar todo lo que uno pudiera haber hecho en la tierra. Un dato interesante es que la mayoría de los 10 mandamientos se puede encontrar en las confesiones negativas. ¿Podrían haberse copiado los 10 mandamientos escritos varios siglos después del libro de los muertos, de la confesión negativa? En el libro de los muertos no hay nada que diga que solo hay un Dios. No hay nada que diga que se debe venerar a un solo Dios. Sin embargo, casi todos los 10 mandamientos, las cosas que prohíben los 10 mandamientos, aparecen en el libro de los muertos. Egipto fue el hogar de Moisés. Es fácil ver los distintos modos en los que el libro de los muertos y la cultura egipcia han influido en la Biblia. Tanto si las confesiones negativas son el origen de los 10 mandamientos como si no lo son, los egipcios creían que una persona debía haber llevado una buena vida. Hay muchos dioses que dirían, ¿qué hiciste? Es casi igual que hacer un examen. Le harían distintas preguntas al difunto para saber si había hecho algo malo. Tienes que abrir todas las puertas. Y no es fácil pasar por esas puertas. Estaban guardadas, con grandes escorpiones. Y tienes que responder a las preguntas o te comen. Annie se encara a cada dios detallado en el libro de los muertos. Dioses con nombres aterradores como engullidor de espíritus y quebrantahuesos. Awasih. Pira Miana. Anish Anata. Con cada respuesta correcta del libro de los muertos, Annie avanza a través de las puertas. Solo después de la puerta final se encontrará el alma de Annie con el dios Horus, el hijo de Isis y Osiris de cabeza de halcón, que acompañará a Annie a su examen final en la sala del juicio. El momento decisivo del libro egipcio de los muertos se conoce como pesar el corazón. Los antiguos egipcios preveían que les esperarían muchos retos en el más allá. Uno de los más importantes era superar con éxito el juicio ante el tribunal de Osiris y que los declarasen dignos de ser uno de los dichosos muertos. El corazón de la persona muerta es el símbolo de su inteligencia, de sus emociones e incluso de su mente. En el corazón es donde estaba tu esencia y donde estaban tus buenas y tus malas acciones. El difunto debe entregar a Horus su amuleto en forma de escarabajo para que lo sopesen contra una sola pluma de la diosa Maat. Maat era una diosa que es básicamente la personificación de la verdad, la justicia, el orden y el equilibrio. El corazón no podía pesar más que la verdad, pero tampoco podía pesar menos. Tenía que pesar lo mismo. Lo interesante es que esas frases todavía existen en nuestro lenguaje y se oye decir que alguien tiene el corazón pesado o el corazón ligero. Ningún difunto se quería ver atrapado confiando solo en la pureza de su corazón. Por eso el libro de los muertos, con los conjuros apropiados, supone la diferencia. Te ayuda a pasar por los pelos. Pero existe la posibilidad de que no pases la prueba. Y si no utilizas bien los conjuros del libro de los muertos, serás arrojado al monstruo Amit, el devorador de almas, el devorador de muertos.
La misión de aquel ser monstruoso, una combinación de cocodrilo, león, hipopótamo y otros animales feroces, era devorar instantáneamente a cualquier persona muerta declarada culpable en la sala del juicio. Si Ammit te come el corazón, dejas de existir. Para los antiguos egipcios eso era lo más aterrador. No era un castigo, era no poder existir en absoluto. El escarabajo de piedra que representa el corazón del difunto tiene que pasar ahora la prueba final. Una prueba de eternidad u olvido. Cuando Annie llega a la sala del juicio, sabe que casi se han terminado las pruebas en la tierra de los muertos. A Annie solo le queda una prueba, la que determinará su destino para toda la eternidad. Tras haberle confiscado el manuscrito de Annie las autoridades egipcias, Ernest Bach intenta ahora recuperarlo. La casa donde estaban almacenadas las antigüedades colindaba con la pared del Hotel Luxor. El resultado fue que varios obreros empezaron a cavar bajo la pared para abrirse paso a través de los blandos ladrillos de la casa. Le digo que he oído algo. Nadie podría entrar estando nosotros vigilando. Asegúrese de que la caravana esté cargada y lista para mañana por la mañana. Y no quiero retrasos. Parecía imprudente confiar demasiado en el silencio de nuestras operaciones y por lo tanto decidimos dar al policía y a los soldados una cena, ya que estaban hambrientos y sedientos. ¡Caballeros! Me temo que me han ordenado volver a Inglaterra. Muchos echarán de menos sus pequeños regalos. Oh, amigo mío, no tiene importancia. Bach era un personaje muy extraño, tiene un lado bueno y un lado malo. Su lado bueno son sus publicaciones. Su lado malo es que le robó a Egipto. Y, caballeros, me gustaría ofrecerles una pequeña cena en representación de mi gratitud y mi amistad. ¿Ramsey? Bach sabe que si lo sorprenden será el fin de su carrera y pasará muchos años en una prisión egipcia. Pero cree que vale la pena arriesgarse para recuperar tan inestimable obra maestra. Mientras cenaban alegremente, entraron en la casa uno detrás de otro y sacaron pieza por pieza, caja por caja, todo lo que tenía un mínimo valor comercial. De ese modo salvamos el papiro de Annie. 3000 años antes, Annie cree que el libro de los muertos es inestimable para él. Es su única guía para superar la prueba cuando le pesen el corazón y conseguir entrar en el paraíso eterno. Ibimuati, Mikufsi Aridejawa, Mirioka, Arimaba, Irimaki, Midushi, Digarik, Arai, Agasnata. Era un conjuro que le decía al corazón literalmente que no le delatase. El conjuro estaba ideado para que el corazón no dijera, tuviste una aventura con la esposa de otro, o robaste. Estaba ideado para que dijera, has sido muy bueno, sin problemas. Algunas personas han sugerido que el escarabajo corazón podía ser una manera de abrirse camino por medio del engaño, pero yo creo que representa mucho más. El concepto que una persona necesita para tener calma emocional y estar preparada para lo que pueda ocurrir. Necesita controlar sus emociones, porque para los egipcios el corazón era la sede de sus emociones.
rollo de Annie ayuda a su dueño a superar finalmente la prueba del corazón en la gran sala del juicio. Su viaje ha terminado, su experiencia ha finalizado y ahora puede entrar en el paraíso, en el dichoso campo de juncos. En 1887, Ernest Wallis Budge está a punto de llegar al final de su peligroso viaje. ¡Guarda! ¡Abre esa puerta! ¡Venga, vamos! ¡Apártese! Vaya a comprobar la caravana. ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido todo! Al amanecer, Budge y sus tesoros se encuentran ya en una barcaza que se dirige a El Cairo y finalmente a Londres. En diciembre de 1887, Sir Ernest Wallis Budge ha regresado ya al Museo Británico. Con él está el papiro completo de Annie. Por primera vez, quienes visiten el museo podrán ver todo el libro de los muertos. Aunque lo que le haría Budge es tan polémico como él mismo. Cuando llegó al Museo Británico, lo cortó en secciones con las que podía trabajar. Ordenó que lo pegaran sobre tableros de madera para que pudiera ser traducido. Desde un punto de vista tecnológico, uno casi podría perdonárselo. Pero por otra parte, destruyó la integridad del papiro para siempre. Budge pasa el resto de su vida en el Museo Británico como conservador de antigüedades egipcias. La mayor parte de sus 14 libros todavía se publican, aunque incluso estos causan polémica. Escribió muchos libros populares, pero rápidamente y sin mucho cuidado, y de hecho, sus traducciones ya estaban desfasadas cuando fueron publicadas en la década de 1890. Budge tiene una reputación mixta entre los egiptólogos. Produjo mucho, pero su erudición no siempre fue considerada sólida. Y su ética de colección dejaba mucho que desear, desde luego. Yo hoy en día todavía leo sus libros. Sus libros son muy importantes. Creo que lo único malo de Budge fue que robó antigüedades. De no ser por la gran cantidad de material que publicó, aunque tuviese defectos, no existiría el interés por la egiptología y las culturas antiguas que existe hoy. Hizo más para popularizar el libro egipcio de los muertos, para popularizar la noción de la otra vida egipcia, que cualquier otro erudito, que cualquier otro texto que se haya publicado. Tanto si Budge fue un erudito, un aventurero o incluso un ladrón, está claro que el manuscrito de Annie es su mayor aportación al mundo de la egiptología. Jamás realizó un hallazgo mayor y nadie ha descubierto otros rollos tan artísticos ni tan completos como el libro de los muertos de Annie. Me pregunto qué pensaría de todo este joven de la imagen. No lo sé. Supongo que no le importaría. Annie deseaba la inmortalidad y con el rollo en el museo, el nombre de Annie será leído y recordado por millones de personas. Creo que tiene razón. Y esté donde esté, espero que Annie nos dé su bendición. Creo que mientras los humanos tengamos preguntas sobre el significado de la vida y de la muerte, el libro de los muertos va a seguir teniendo bastante relevancia. Los antiguos egipcios escribieron ese libro no porque ansiaran la muerte, sino porque adoraban la vida y querían que continuase. El libro de los muertos imagina que el lugar de mayor dicha en el que podemos estar es aquí, en la tierra. El libro egipcio de los muertos es sobre todo una guía para los vivos, una guía sobre cómo se debe vivir en la tierra, una vida de moralidad y ética para poder llegar a la otra vida.
Pero los misterios de los antiguos egipcios perduran. Son los misterios que se encuentran en el corazón del libro egipcio de los muertos. Y esos misterios de vida, de muerte y del más allá perduran eternamente. Misterios que solo se pueden comprender por medio de la fe, la esperanza, por obra de la imaginación y del corazón.